Bueno, y charlamos un poquito de cine. Por supuesto. Bien. Ernesto Ardito es el director de Sexo y Revolución con la producción de Vilma Molina y el apoyo del Inca. Realizó un documental sobre la homosexualidad y la militancia en los años 70 del Frente de Liberación Homosexual. Vamos a entrevistar. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfecto. Hola Ernesto. Dale, bárbaro. Muchas gracias por la comunicación. ¿Por qué hacer una película sobre la lucha del Frente de Liberación Homosexual y centrarse en un principio en su manifiesto Sexo y Revolución, Ernesto? Bueno, en principio me parecía que era súper importante poder hacer un puente entre dos generaciones de militantes, ¿no? Sí, Sentía que quizás, obviamente como siempre pasa, hay mucha dificultad a veces para llegar a archivos, a testimonios, a experiencias, ¿no? A veces cuando se da una charla o en situaciones muy especiales. Entonces, bueno, la película yo creo que principalmente busca unir a esas dos generaciones de militantes y después, nada, contar otro punto de vista sobre la década del 70, ¿no? Eh, Creo como un poco más complejo porque también tiene sus debates la película. Este, y en principio, bueno, el manifiesto Sexy Revolución surgió mismo produciendo el documental, o sea, cuando estamos haciendo la entrevista con Guillermo García, que nos dijo, bueno, mira, acá lo más revolucionario dentro del Frente de Liberación Homosexual es el manifiesto Sexy Revolución, o sea, cuando recién estábamos comenzando, ¿no? sí. Y fue así porque cuando lo leímos, era algo que a mí me voló la cabeza porque justamente se adelantaba 50 años a un montón de luchas y de logros también que se ganaron y de discusiones que se están dando en la actualidad, también gracias al movimiento feminista en Argentina y gracias a todo el colectivo LGTBI también, ¿no? O sea, de estar en las calles y de difundir también una lucha contra el patriarcado que imagínate en la década del 70 es algo que ni siquiera está en discusión, quizás en otros países como el movimiento feminista en Estados Unidos lo estaba súper planteando ahí en ese momento, pero acá en Argentina era, digamos, básicamente la revolución socialista y por ahí iba digamos, el movimiento de liberación de los años 70, ¿no? Sí, Pero la lucha contra el patriarcado se presentaba como una discusión, una revolución dentro de la revolución, que bueno, que también traía sus contrapuntos, ¿no? claro. En el manifiesto, para quienes no sepan, es del Frente de Liberación Homosexual. Habla contra el patriarcado, contra los edictos policiales también, y se propone ser anticapitalista. Pero vos decías unir dos generaciones. En el Ujú. Instagram, en la generación Centennial, Sexy Revolución fue censurado. ¿Tenés alguna explicación? ¿Qué opinás sobre esto? No, a nosotros nos partió al medio porque, digo, siendo una película independiente, las comunidades que uno logra con las redes, informando dónde se va a proyectar y demás, es fundamental. Y entonces, bueno, yo sostengo que, como digo, que hay muchos modos de fascismo, hay muchos modos digamos, de plantear una represión que a veces incluso los más amigables terminan siendo en alguna manera eh, los más perversos y también cotidianos, ¿no? Es decir, porque hace que ejerzamos también como una autorrepresión o que la sociedad banalice y se acostumbre a que las reglas son de una manera, ¿no? Claro. Es decir, que el Instagram te censure Sexy Revolución porque tiene la palabra sexo, digamos, en el título de la película, creo que nada, que es algo que atrasa un montón, ¿no? O sea, es como siento como que es la nueva iglesia en ese sentido, el Instagram proponiendo condiciones de convivencia moral, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Por eso, bueno, también creo que es otro tema a discutir social, dentro de la sociedad, ¿no? Desde ya, volviendo a lo que es el documental, a mí me gustó mucho particularmente el testimonio de Valeria del Mar, que es sobreviviente del pozo de Banfield, ella es travesti, y fue clave para la causa, porque vio nacer a un bebé en cautiverio. ¿Cómo fue la elección de los testimonios para este documental? La búsqueda de archivo. Mira, en principio, ahora charlamos un poquito, Valeria, en cuanto a los testimonios.
La película iba a estar centrada principalmente en lo que era la evolución de los grupos militantes, es decir, partiendo de Nuestro Mundo, que se fundó a fines de los 60, Sí, después el Frente de Liberación Homosexual, que fue, digamos, con mayor producción intelectual y de mayor número de militantes, y aparte agarró también un momento de efervescencia. claro. Y después, digamos, la CHA y todo el trabajo de Jauregui también. El tema es que sentíamos también que había muchísimos militantes que estaban por fuera a veces de una organización LGTBI en ese momento, ¿no? Sí, Por ejemplo, Daniel Molina, que militaba en el PRT, en el ERP, Guillermo García, que militaba en el PST, quizás que no formaban parte del movimiento de Frente de Liberación Homosexual, pero que, digamos, tenían una militancia revolucionaria sí, también. Entonces, como que ahí decidí como abrir un poco el abanico de entrevistas y eso lo enriqueció muchísimo también en cuanto a los testimonios. Y el caso de Valeria del Mar para mí era fundamental, lo que ella vivió, digamos, en carne propia, con los edictos policiales estando en la calle todo el tiempo, ¿me entendés? claro. Y después, bueno, justamente a través de las primeras charlas y de testimonios que ya había leído sobre ella, toda su experiencia en el Pozo de Banfield, ¿no? Sí. Que quizás en la película, al ser una película colectiva, no quedó todo lo que uno hubiera querido plasmar, digamos, de la experiencia de Valeria y también de ella como militante en la actualidad, ¿no? Por eso creo que hay personas como ella que se merecen también otra película aparte. Claro, para recordar y contextualizar a quienes nos están escuchando, en el Frente de Liberación Homosexual había distintos grupos, también estaba el grupo Ujú. Eros de Néstor Perlonguer, que vos mencionás en el documental, pero vos hablabas recién de los edictos policiales. En aquel momento, para contar, los edictos funcionaban así. Si vos estabas vestido con una ropa del género opuesto, por ejemplo, te podían meter preso. O si te veían muy amanerado, es una conducta inmoral y también te llevaban preso. Ernesto, ¿vos qué peleas o reivindicaciones pensás que siguen vigentes hoy que se levantaban en ese momento? Lo mismo, o sea, si vos hablás con Valeria del Mar, te dice que la violencia policial es exactamente la misma, que cambian, o sea, cambian las épocas, pero la violencia se sigue ejerciendo, ¿no? Este, quizás, digamos, no tan ampliamente, digamos, no sostenido institucionalmente, pero sí la policía en sí misma ejerce violencia, sobre todo digamos, con Valeria del Mar y con otras militantes que están trabajando en la calle cotidianamente. Lo que yo te puedo decir es que o sea, el proceso del edicto 2H, que es Sí, el que vos mencionabas, que no solamente, digamos, te levantaban por lo que comentabas, sino también que a la tercera vez ibas a la cárcel, ¿no? Muchos terminaban en la cárcel de Devoto. claro. Eh, por eso, cuando llegó la democracia, continuó exactamente igual, ¿me Claro. entendés? Las racias continuaron. Eh, digamos, en los boliches gays seguían llegando las racias policiales, seguían subiendo a todos en los famosos colectivos grandes, donde entran a 40 personas, todos a la comisaría. Eh, Digo que es un proceso que más allá de lo institucional fue un cambio dentro de la sociedad, que también fue como suavizando algo, pero no, digamos, se suavizó cuando estás en la calle trabajando, esa es la verdad. Claro. Estamos entrevistando a Ernesto Ardito, director del film y documental Sexo y Revolución. Ernesto, para ir cerrando la entrevista, ¿por qué hay que verlo? Bueno, justamente la película es un túnel del tiempo. O sea, está armado con un collage de imágenes que te lleva no solamente a viajar, sino a entender a toda una generación de militantes y de activistas y de las discusiones teóricas que se iban dando que están totalmente vigentes, ¿no? Creo que la película justamente es como un punto de partida para poder verla
y poder, digamos, a partir de las inquietudes que se plantean, mismo también, digo, teóricos como Wilhelm Reich, digamos, con la función del orgasmo, o sea, lo que plantea también es la función de la sexualidad en los comportamientos políticos de la sociedad, ¿no? La represión de la sexualidad, cómo eso también afecta la vida pública de muchísimas personas. Yo creo que justamente hay que verlo, más allá de las experiencias, también para poder discutir la actualidad. Perfecto, Ernesto, muchas gracias por esta entrevista y también recomiendo ver el documental de Gleiser que hiciste, que a mí me encantó en su momento. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias, Raimundo, sí. Sí, me encantó. Gracias, Ernesto. Bueno, un abrazo grande. Chau, Gracias, chau. Ernesto. Ahí pasaba Ernesto Ardito, director de cine de Sexo y Revolución. ¿Y dónde la pueden ver a la peli? ¿Tenemos el dato? La película está online, ahora después voy a subir una nota con todos los canales donde la pueden ver. Fue estrenada en el Bafisi y permitime agregarte una cosa. La película se desarrolla en la década del 70, en el 69 se dio el levantamiento de Stonewall, cosa que también toma la película, pero particularmente los invito a leer una investigación que hicimos desde la Izquierda Diario del Frente de Liberación Homosexual, donde también contamos que el PST, que es un partido trotskista, de donde venimos nosotros, en aquel momento les prestaba a los militantes el local partidario para que se puedan reunir, también dejaban que militen porque había toda una discusión con el resto de la izquierda de la época alrededor de la homosexualidad, así que léanlo en la Izquierda Diario. Bueno, las recomendaciones de Tom Máscolo. Volvemos enseguida con más alerta spoiler.